Ahora sí, muy buenas tardes. Sean bienvenidos de nuevo a su canal La Voz Legal. Estamos de nuevo en esta ocasión en un podcast en el que el día de hoy vamos a hablar sobre lo que vendría siendo la extinción de las obligaciones. Este canal está conducido por mi persona, Henry Omar Romero Someta, y mi colega, Alison Michel, que se nos podría hacer el favor de presentarse en este momento. Sí, con mucho gusto. Buen día para todos. Soy Alisa Michelle Asensio Juárez y en el día de hoy en nuestro podcast de La Voz Legal nos encontramos con dos invitadas especiales, las cuales están conformadas por... Graciela Michelle Hernández Martínez, de 20 años, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de El Salvador y estoy en mi segundo año de la carrera de Ciencias Jurídicas. Un gusto estar en el canal de La Voz Legal. Un gusto, Graciela. También conformado por mí, mi nombre es Marlene Tatiana Alzora de Paz, también soy estudiante de la Universidad Tecnológica de El Salvador, estoy estudiando Derecho y estoy en mi segundo año. Un gusto, Tatiana. Y sí, en esta ocasión las hemos invitado porque vamos a hablar sobre lo que vendrían siendo las formas de extinción de las obligaciones. ¿Nos podrías introducir un poquito el tema, Alison? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, para todos, como lo hemos mencionado anteriormente, en este podcast, en este día, vamos a hablar un poco sobre cuáles son los 9 métodos de extinguir las obligaciones. Estos se muestran en nuestra legislación salvadoreña y se mencionan un poco a partir de ellas dentro del artículo 1439 del Código Civil, empezando por la primera, la cual es la solución o pago efectivo. Y vamos a hablar un poco acerca de sus interesantes características. No sé, Henry, si nos puedes contar un poco sobre esto. Sí, claro. Como lo mencionó mi compañera, vamos a hablar sobre la forma de extinción de las obligaciones, pero quizás vamos a ser puntual en la definición de esta. ¿Qué significa extinción de las obligaciones? Pues en sí, la extinción es el momento final o el cese de la vida de una obligación, ya sea por haber cumplido lo que se ha dado o porque se ha cambiado dicha obligación, como en el caso de la innovación que lo veremos más adelante. Así que para iniciar, quizás me gustaría conceptualizar dos puntos. Y es que al hablar de las obligaciones y su extinción, hay dos conceptos los cuales se engloban mucho, que son acreedor y deudor. Vamos a entender cada que hablemos de acreedor, aquella persona a la cual presta un servicio o bien o éste lo entrega. Y el deudor, tal como su palabra nos indica, es aquella persona a la cual va a deber este bien o va a deber este servicio, el cual ha sido prestado por el acreedor. Así que como lo mencionó mi compañera Alison, voy a iniciar en este momento a hablar sobre el pago en efectivo. Pues bueno, ¿qué es el pago en efectivo? Pues el pago en efectivo, como nos dice nuestro código en el artículo 1439, es la prestación de lo que se debe, así puntualmente. Pero, ¿qué es la prestación de lo que se debe? ¿Qué vamos a entender por esto? Pues a palabras coloquiales o salvadoreñas sería pagar lo debido, pagar lo que nosotros debemos, lo que se nos ha sido otorgado o prestado, ya sea un bien, un mueble o cantidades monetarias. Pues bueno, para hablar de esto tenemos que hablar sobre las características que tiene lo que vendría siendo el pago en efectivo. Y una característica que me parece muy importante es más bien como un derecho que se le da al acreedor. Y es que el acreedor no puede estar obligado a recibir algo que no sea lo que él ha prestado, ni por pretexto o premisa de ser igual a lo que él ha dado. Por ejemplo, supongamos que Tatiana debe $55,000 a Alison Michelle. Pues perfecto. Ella como deudora no puede solventar esa deuda monetariamente. Más sin embargo, ella tiene un terreno ubicado en el pueblo de Mi Escalón, por ejemplo, que vale la misma cantidad de dinero, $55,000. Entonces, ¿qué va a pasar con ello? ¿Será que lo puede pagar a través de ese mueble? Pues la verdad es que no, ya que si Allison no lo acepta, no tiene que ser obligada a recibirlo, porque no es parte de las obligaciones que éste tiene que hacer, ya que es un derecho que él tiene de aceptar o no dicho mueble o inmueble, ya que la obligación es de pagárselo lo debido como él lo ha entregado. Y si se ha entregado en dinero, tiene que ser entregado en moneda de curso legal,
que sabemos que en nuestro país la moneda de curso legal son dos. Tenemos el dólar y el Bitcoin. Y ahí sí, Alison tendría el deber de que está obligada a aceptar tanto Bitcoin como dólar. Si tanto sea no lo quiere, como sea lo quisiera. Eso sí es un deber de ella. Así que por consiguiente, vamos a hablar a quién puede hacer el pago. ¿Quién puede realizar este pago de efectivo del que estamos hablando? Aparte de Alison, de Tatiana, perdón, que es la deudora en este caso, puede realizarse por cualquier otra persona a nombre de Tatiana. Y este puede realizarse aún en contra de su voluntad o que ésta no la sepa. Y esta para mí es una característica muy importante. Y más que un derecho, yo lo considero como una especie de virtud que nos entrega este pago en efectivo. El que una persona consolide tu deuda por el simple hecho de que ella lo quiere y no tenga que expresarse tu voluntad para esto. Supongamos que Graciela quisiese pagar la deuda de Tatiana, ella lo puede hacer y no puede expresar lo que vendría siendo, y no importa que Tatiana no expresara su voluntad, esto debe de ser de esta manera. Ahora, ¿a quién debe realizarse el pago? Tatiana debe de pagar, ya lo hablamos esto, pero la otra parte, ¿a quién se le debe pagar? ¿Será que solo a Alison como acreedora se le debe de pagar? Pues no, esto no es así. En primera instancia se le debe pagar al acreedor, y eso se sabe. Más sin embargo, se le puede pagar a una persona diputada si el acreedor, en este caso Alison, lo ha manifestado como tal. También se le puede dar a otra persona que el acreedor lo considere, ya sea ya que sea por su voluntad, que esta puede ser expresada de manera expresa, valiendo la redundancia, o tácita. Ya sabemos que expresa puede darse en ese modo. Y hemos hablado en otros podcasts de qué manera se dan las formas expresas en el Código Civil. Ahora, pero ¿qué personas pueden ir en esta manera expresa o tácita? Pueden ir sus herederos o cualquier otra persona como su representante legal. Cabe aclarar que si el acreedor no da su voluntad de que la deuda se consolide con lo que vendría siendo otra persona como su heredero, esta no se dará, por más que el heredero lo quisiese así. ¿Y por qué esto es así? Por el simple hecho de que no se le puede pagar al acreedor algo que va en contra de su voluntad. Así que continuando, ¿dónde debe hacerse este pago? Pues bueno, el pago deberá hacerse en el lugar dado por la convención. Si estamos hablando de un bien el cual es inmueble, debe darse en ese lugar donde se ha otorgado este bien. Ahora, ¿cómo debe hacerse este pago? Como lo mencioné antes, si hablamos de un bien o de un cuerpo, mejor dicho, este debe entregarse tal cual está y tal cual fue entregado. Más sin embargo, si este tuviera lo que vendría siendo daños o estuviera en condiciones las cuales el acreedor no lo hubiese dejado en esta manera, el acreedor puede pedir al deudor que consolide estos bienes y que los pague, o en cierta manera que éste cumpla por lo que ha hecho, por los males que ha causado. Más sin embargo, si en el bien o en el cuerpo se han dado imperfecciones por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, el deudor no está obligado a pagar dichas cosas que han pasado sobre ese cuerpo. Más sin embargo, otra figura muy importante que encontré, o característica, mejor dicho, es que si los daños son ocasionados por un tercero y se conoce qué tercero ocasionó este daño, el acreedor tiene la facultad y tiene su voluntad, si lo desea, de hacer que este tercero pague por los bienes, ¿cómo se llama? Por las cosas que ha causado, por el deterioro o por lo que le ha causado a dicho cuerpo. Así que terminando con esto, mi compañera Alison creo que les hablará un poco más de esta forma de extinguir las obligaciones, como lo es este pago en efectivo. Sí, Henry, con mucho gusto. Agregando un poco a este tema muy interesante que es la primera figura dentro de la extinción de las obligaciones, creo que podríamos destacar un poco acerca de la figura de la consignación. Esta manera de consignación es nada más y nada menos que el depósito de la cosa que se debe aún en contra de la voluntad del acreedor para recibirlo.
Por lo tanto, esto estaría extinguiendo automáticamente la obligación. Nosotros sabemos de que muchas veces se han dado estas especies de injusticias en el cual un acreedor no quiere que el deudor le esté pagando la deuda que se le debe, debido a que a veces por el tipo de negocio, por el tipo de servicio, no le está conveniendo mucho a él. A veces nosotros, por ejemplo, optamos por sacar ya sea un mueble o un objeto a cuotas. Entonces nosotros sabemos que si no pagamos a tiempo, si tenemos algún retraso, esto va generando una sumatoria a esas cuotas. Entonces, por lo tanto, si nosotros venimos y tenemos la oportunidad de pagar la suma completa de lo que debemos al acreedor y este no lo quiere recibir, bajo la figura de la misma consignación, él tiene que hacerlo. Y bueno, podríamos también hablar un poco acerca de la subrogación. Creo que esta figura es un poco más fácil de entender debido a que, en pocas palabras, podríamos decir que es la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero que se le está pagando. Por ejemplo, yo soy una acreedora y yo le quiero transmitir mis derechos de acreedor a ti, Henry. Por lo tanto, tú tienes todos los derechos de cobrar cuál es la deuda que a un inicio se me estaba debiendo a mí, pero tú con ese mismo derecho, tú puedes cobrarla ahora. Me parece perfecto la intervención que has tenido. Quizás para finalizar esta parte, sí, lo que has dicho es correcto. Existen esas dos figuras también en lo que es el pago en efectivo. Así que voy a pasar a la siguiente forma en la que se pueden extinguir las obligaciones, que es una de las formas poco comunes que se encuentran, pero está establecida en nuestro código. Y esta la vamos a encontrar en el artículo 1498, el cual nos expresa que esta será la novación. Y la novación, lo vamos a entender, lo leeré textualmente, que dice que la novación es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda, por lo tanto, extinta. Pero ¿a qué nos hace referencia esta novación? Pues bueno, la novación es más que simplemente el haber tenido una obligación de pagar y modificarla por otra, ya sea modificarla porque una de las partes lo expresa en su voluntad o lo quiere y lo desea. Más sin embargo, si una parte lo desea, las dos partes tienen que poner su voluntad para que eso pueda ser llevado a cabo. Y esto lo vamos a ver en unos requisitos que nos da la novación. Y es que para que se dé la novación tienen que existir tres requisitos. El primer requisito de ellos es que exista una obligación antigua. ¿Para qué debe de existir esto? Para que se dé el siguiente requisito y pueda darse una nueva obligación, la cual va a sustituir y va a dejar como extinta a la obligación anterior. El segundo requisito, como lo mencioné anteriormente, debe de existir una obligación nueva. ¿Para qué? Para que se pueda sustituir y que esta obligación nueva es la que se tenga que consolidar, ya sea en un pago monetariamente o cancelando un bien. En el artículo 1504 nos dice que para que la novación es necesaria que lo declaren las partes o que aparezca indudablemente en su intención. Y esto es parte del tercer requisito que le voy a comentar, y es que las dos partes tienen que tener su voluntad de novar dicha cosa. Y si no están estos tres requisitos, no se puede haber dado por novado dicha obligación, ya que deben de existir esos tres indispensables requisitos. Pero bueno, quizás para aclarar y dejar bien claro el punto de lo que vendría siendo la novación, voy a poner un ejemplo para que se entienda de una mejor manera. Y es que, de nuevo, Tatiana, deudora, debe a Allison, que es la persona la cual ha entregado dinero, que son $1,200 como ejemplo, y Tatiana no los puede pagar. Habían llegado a una convención en el que ambas habían expresado la voluntad de que se iba a pagar en el mes de diciembre, pero Tatiana, por motivos de fuerza mayor o por motivos personales de ella, no los pudiese pagar. Tatiana expresa su voluntad a Allison. Allison acepta esa voluntad y ambos nuevamente vuelven a hacer una convención. Y en dicha convención se establece que se dará a pagos en el siguiente año, 2025, lo que vendría siendo los $1,200
que debía Tatiana para el mes de diciembre. Y supongamos que en la voluntad, en la convención, se ha expresado que se dará en los 12 meses con un total de $1,000 mensuales más los intereses que va a cobrar. Entonces, ambos aceptan esta voluntad y de esta manera se ha novado. ¿Por qué? Porque ha cumplido los tres requisitos. El primero, que existía una obligación anterior. El segundo, que se ha sustituido una obligación anterior por una nueva. Y el tercero, la voluntad de ambas ha sido expresada a través de una convención. Así que terminando con Alicia, no sé si nos puedes explicar la siguiente forma de extinguir las obligaciones. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, en esta ocasión vamos a ver cuál es la siguiente manera de extinguir las obligaciones. Y este sería el numeral número 3. En este es llamado como la remisión o la condonación, se puede llamar de las dos maneras. En pocas palabras y ejemplificándolo de una manera para que todos nosotros y nuestros oyentes lo puedan entender de una manera mucho más fácil, es cuando el acreedor perdona o cancela la deuda del deudor. Por lo tanto, esta responsabilidad se extingue automáticamente y ya no se tiene que pagar. Esta figura es un poco no tan utilizada debido a que nosotros sabemos que si somos acreedores no queremos perder una deuda, ya sea por cualquier monto que se nos está debiendo. Sin embargo, creo que es muy útil y bueno, como está expresada dentro de nuestra legislación, es muy necesaria también. Entonces, para hacer un ejemplo práctico y para que nuestros oyentes puedan conocer y saber más sobre esto, podríamos expresarlo de la siguiente manera. Podríamos imaginar de que existe una persona que se llama Juan y Juan le debe a otra persona que se llama Pedro una suma ya sea de $1,000 o cualquier otro monto que a ustedes se les ocurra. Después de varios meses, Pedro, al darse cuenta de que Juan está pasando por una situación económica muy difícil, ya sea de que tiene problemas para saldar el pago que se le debe al acreedor, que en este caso sería Juan, dada esa misma condición muy difícil, él se da cuenta de que no le va a poder pagar. Entonces, él utiliza esta figura de la remisión y él decide que va a renunciar al derecho que él posee como acreedor para cobrar esa deuda que se le debe. Entonces, Pedro le comunica a Juan que no necesita que le devuelva el dinero y que considera ya saldada la deuda. Entonces, como ya le he expresado esta figura, como ya le he expresado que la deuda se considera saldada, entonces la otra persona ya no tiene ninguna obligación de pagarle de vuelta debido a que se le ha cancelado o se le ha perdonado esta misma. Entonces, creo que esta es una figura que en realidad es muy interesante, pero como había mencionado anteriormente, no es tanto usada debido a que uno como acreedor quizás no siempre tiene la posibilidad de decir que va a perdonar una deuda. Entonces, creo que pasaríamos a la siguiente figura, la cual es el número 4. Esta es de la compensación. Igualmente, esta figura es muy curiosa debido a que es cuando existen dos personas que son deudoras entre sí mismas. Y bajo esta misma figura, la responsabilidad del pago ya queda extinta recíprocamente. No se necesita el consentimiento de los deudores y esas deudas deben ser como uno de sus principales requisitos líquidas. Además que ambas deudas tienen que ser de dinero, tienen que ser del mismo monto, no puede ser una mayor que la otra. Además de que estas deben ser exigibles entre sí. Dado esos tres requisitos, estas obligaciones, la obligación de pagar se queda extinta debido a que ambas tienen los mismos montos, ambas tienen las mismas características para que ya sean perdonadas entre sí. Entonces, vamos a crear un ejemplo para que igualmente se les facilite a todos nuestros oyentes comprender esta figura. Podemos imaginar que en dado caso existe una persona que se le llama Ana y este le debe a otra persona que se llama Luis, ya sean $500 por un préstamo. Al mismo tiempo, Luis le debe a Ana $500 por un servicio que le prestó. Si podemos notar una diferencia es que primeramente Ana le debía $500 por un préstamo y luego Luis le debía $500 por un servicio. Entonces,
Cuando Ana y Luis se dan cuenta que sus deudas son iguales y son líquidas, pueden acordar compensarlas así. En lugar que Ana le pague a Luis los $500 que éste le debía, ambas deudas se extinguen automáticamente. Por lo tanto, no hay necesidad de un intercambio de dinero, ya que las deudas se cancelan mutuamente. Entonces, como mencionaba, esta figura es muy interesante y creo de que a muchas personas le pasa lo mismo. Mientras todo se considere bajo las mismas tres características, esta figura se puede formalizar de esta manera. Entonces, quisiera invitar a nuestra compañera Graciela a que nos explique más acerca de la siguiente figura. Sí, mucho gusto. Voy a empezar yo. Yo les voy a hablar sobre la confusión que está tipificado en el artículo 1438 del Código Civil. Se dice que la confusión es un modo de extinción de la obligación. Es cuando el acreedor y el deudor pasan a ser una misma persona. Eso lo encontramos en el artículo 1535 del Código Civil. También tenemos la confusión que opera de manera automática. Es cuando la obligación se extingue en su totalidad. Nosotros tenemos que tener claro que el conocimiento de esta para saber interpretar lo que son las normas civiles y cómo se extinguen. Vamos a dar paso a lo que es un ejemplo. Entre ellos encontramos lo que es una herencia y una deuda. Juan Pérez se dice que fallece y deja como herencia una casa donde vamos a llamar Pedro a la otra persona. Pedro es el que le debe al fallecido una suma de dinero. Por lo tanto, en este caso, al heredar la casa del fallecido, pasa a ser lo que es acreedor por la deuda que se le debía y pasa a ser deudor por la herencia recibida. La deuda se extingue por confusión, ya que ambas cualidades caen en la misma persona. Luego encontramos lo que es el numeral 6, que habla por la pérdida de la cosa que se debe o por cualquier otro acontecimiento que haga imposible el cumplimiento de la obligación. Cuando hablamos del imposible cumplimiento, tenemos que saber que es una causa de extinción de las obligaciones que debe ser analizada porque con detenimiento en cada caso concreto, porque entre esos casos podemos encontrar lo que son los casos fortuitos y lo que es la fuerza mayor. Los casos fortuitos son aquellas cosas que no se pueden evitar y que sabemos que van a traer algún incidente. Entre ellos podemos encontrar un ejemplo de que se va a entregar un automóvil, pero en el transcurso del día se viene una tormenta, lo cual causa lo que es fuerte lluvia y hace que las calles se tapen y empieza a haber una gran correntada y donde se lleva el auto. Por ese motivo se puede extinguir la obligación porque ha sido arrastrado por naturaleza, no porque uno lo haya provocado. También lo que tenemos por fuerza mayor es que la fuerza mayor sí es provocada por personas, ya sea por actuación propia o por omisiones. Podemos poner un ejemplo, que yo pido lo que son muebles en otro país, en Guatemala, digamos, y esa persona por X motivo no me trae el encargo que yo tengo que entregar en El Salvador. Entonces ahí se está cometiendo lo que es una fuerza mayor y por motivos de otra persona yo no entrego esas cosas, solamente. Perfecto. Tatiana, ¿nos podrías comentar con las últimas dos, perdón, que nos faltan, formas de extinguir las obligaciones? Ok, de acuerdo. Vaya dato que nos dio nuestra compañera. Otra de las formas de obligaciones
podría ser la de por declaración de nulidad o por la rescisión, en la cual yo les voy a empezar hablando por la de la nulidad, que en sí es la anulación del acto jurídico. Ya esta implica diversas razones como la falta de capacidad de las partes, los objetos ilícitos y vicios, del consentimiento. Esto elimina el acto considerándolo más bien no teniendo la existencia, pues se puede decir, y pues esto llega a ser en absoluto o algo relativo. Por otro, por otro lado, la rescisión puede funcionar como un mecanismo para anular un contrato debido a diferentes circunstancias que surgen de su celebración como inconvenientes evidentes vinculados al contrato y pues es necesaria la acción de una de las partes para llevar a cabo la anulación. Una de las causas de estas serían la falta de capacidad, la cual es el consentimiento de una parte, ya que ha sido viciado por error, dolo, violencia o intimidación. También la ilicitud del objeto o causa, que es cuando el objeto del contrato es ilícito o la causa es contraria a la ley o a la moral. También la falta de forma de la esencia, en cual el acto jurídico no cumple con las formalidades exigidas por la ley. También existen los tipos de nulidad, que por ejemplo está la absoluta, que afecta el orden público y puede ser declarada de oficio por el juez. Uno de los ejemplos sería la prohibición de la tortura, ya que este es un delito que daña o más bien atenta con la dignidad de los humanos y afecta a la seguridad de las personas. Está la prohibición del terrorismo, ya que es un delito que también atenta contra la vida de las personas, la integridad física y los bienes de las personas, así como contra la estabilidad de las instituciones o el orden constitucional. También está, ya fuera de dar ejemplos, está la relativa, que esta protege los intereses particulares y solo puede ser invocada por alguien que tiene un interés legítimo. Como ejemplo, puedo poner a Henry, digamos, a él lo despidieron de su trabajo. Entonces, él tiene un interés legítimo para defender sus derechos laborales y así inicia un proceso legal en el cual se le cumplan, por ejemplo, el amparo. Otro ejemplo sería que a Allison, cerca de su casa, quieren hacer la construcción de una fábrica. Entonces, ella tiene un interés legítimo para proteger su salud y la de su entorno. Otro ejemplo podría ser, digamos, que en una empresa se opone a una regulación de afecte de su actividad. Esta empresa tiene un interés legítimo de defender sus intereses económicos. Otra extinción de obligaciones, pasándome a la siguiente, sería por el evento de la condición resolutoria. Como podemos analizar, la condición resolutoria es una herramienta útil en el derecho civil, pues ya que permite a las partes regular las condiciones o consecuencias de ciertas situaciones futuras y así esta nos brinda flexibilidad y seguridad de las relaciones contractuales. De esta forma se cumplen diferentes resoluciones para la obligación. En sí, esta extingue automáticamente y eso significa que las partes vuelven a la situación anterior en la cual la obligación se extingue. Por ejemplo, podría decir que un contrato de arrendamiento, ya que este establece que el arrendamiento se extinguirá si el inquilino no paga el alquiler durante 3 meses, o sea, y esos 3 meses deben de ser de una forma consecutiva. Ya si el inquilino incumple este pago, la obligación de arrendar se extingue automáticamente, ya que la condición resolutoria debe ser acordada por las partes, ya que en el contrato es una forma para proteger ambas partes, o sea, los intereses de ambas personas. Solamente eso sería. Espero que la haya quedado claro. Cualquier duda, podemos aclararlo ahorita, ¿verdad, Romero y Allison?
No, perfecto. Me ha quedado más que claro las intervenciones de las tres. Espero que haya sido de su agrado esta invitación, ya que para nosotros así lo fue y pues nos encontramos muy satisfechos de lo que hemos hecho. Así que espero que hayan entendido las demás personas, nuestros visualizantes, que hayan entendido lo que hemos explicado el día de ahora. Alison, ¿nos podría dar unas palabras? Bueno, simplemente agradecerle a todos nuestros oyentes por siempre contactarnos a nosotros y en nuestro podcast. Igualmente a nuestras invitadas del día de hoy, el cual su intervención, bueno, el de todos, es de mucha importancia para el aprendizaje de todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Perfecto. un gusto por la invitación y ha sido un placer aprender más sobre la extinción de las obligaciones. Exacto, como lo mencionó Graciela, aquí todos aprendemos de cada uno. Espero que sí también ustedes hayan aprendido de lo que nosotros hemos expresado. Tatiana, una palabra de despedida. Nada más agradecer por invitarnos a su podcast. La verdad ha sido una gran experiencia y muy informativa en la cual aprendimos todos sobre las extinciones de las obligaciones y pues espero que les haya quedado claro a todos, así como a nosotros. Todos estamos para aprender y pues nada, solamente. Excelente. Este podcast ha llegado a su fin. Espero que les haya gustado. Así que nos despedimos.